Tenemos unos resultados que por eso avanzamos, y lo siento mucho, pero yo a partir de ahora tengo que ponerme esta máscara porque es que huele a mierda el cuarto por todos lados, ¿sabes? Eso ya habéis visto, tiene gusanos, tiene vida por todos lados. Yo ya he dado mis explicaciones de alquimista, yo ya he puesto de antemano, antes de la mano, que esto iba a ser una guarrada. Vamos a hacer más guarradas. Vamos a demostrar que los homúnculos y los animanúnculos existen, y lo vamos a hacer desde la magia. Que la magia o mago significa conocedor de los secretos naturales. ¡Ah! Es que yo creía que era el que hacía magia. No, la magia no existe. La magia la transmutamos nosotros a base de cosas que existen y cosas materiales. ¿Sí o no? ¿Y cómo se hace? Desde la ciencia, desde lo que sabemos. ¿Qué es lo que sé? ¡Puf! Esto, es que la ciencia es una maravilla, porque ya te lo da hecho y masticado. Y ahora, ¿qué es lo que la ciencia no sabe o no la ha dado por investigar? ¿Vale? Pues vamos a hacerlo ahí. No voy a meter mi semen en un huevo y ya está. Por eso lo he hecho en un caldero, para coger todas las opciones, como se hizo el universo, desde un caos que no vea, identifica mediante conciencia, oh, el semejante, el semejante, el semejante, y te va dando las figuras geométricas. Nosotros vamos a jugar con la figura geométrica del engendro que hemos desarrollado, llamado Hijo 1. No, hombre, ya lo diré, pero algo con Octopus de Terra le vamos a llamar. ¿Por qué? Porque necesita alimentarse ¿de qué? Del elemento tierra. Es que si te sale a lo mejor una bacteria en el huevo, ya tienes que hacerlo con el elemento agua, porque el huevo es líquido. O no con el elemento agua, sino que coma de su propia, bueno, de su propia bili no, sino de su propia creación, de su propio fluido y de su propio líquido. Eso no lo sabemos. Entonces, o sea, la idea es que con nuestro caldero mágico, de mágico que tiene unos secretos naturales, que lo hemos hecho a base de logos, a base de ciencia y a base de decir
esta es la lámina de alquimia, me dice esto, 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 vamos a reproducir lo mismo. Habéis comprobado que está lleno de vida y que los primeros días no había vida ni gestación y se ha desarrollado. Que si no le da humedad y no le da nada de eso, pues no, tuvimos un fallo, que es que le echamos mucha agua el primer día, pero mira, es que se ha secado, pero aquí llegaba hasta aquí. Cogí el caldero y lo tiré. Pero es que lo tiré porque no quedaba otra, ¿sabes? Te digo, hostia, me voy a cargar, me estoy dando cuenta que las láminas me están diciendo que va por humedades. Y cómo, si le echo agua, cómo os demuestro que he creado vida a partir de mi esperma y no de ese agua. Entonces la quité. Sirvió para que quedara así un poquito de refrescor cálido, porque como lo estamos calentando en el caldero, el calentador de reptiles, pues yo esperé a que se fuera la humedad. Y cuando se fue, dije, le voy a dar humedad desde mi semen. Entonces no puedo volcarlo y ya está, necesito el flip. Entonces hay que pensar, y es continuamente está pensando y está haciéndolo para algo que parecía una fantasía, demostrarle al mundo entero que es más real que la vida misma. Así que no sé, ¿qué más poderos decir? Esto es alquimia. Y por eso la alquimia sigue siendo ciencia, aunque no lo quieran ver. Pero ya dijimos que venía de una rama de la filosofía natural, y mientras que la filosofía se siga derramando ciencia, y no mentira, la alquimia lo que trata es de buscar el origen del universo. Así es como se creó el universo. Es lo que estamos haciendo. Y os lo digo de verdad. ¿Y por qué no? ¿Y por qué sabía yo que si sale una bacteria va a salir en el centro? Porque lo tenemos ahí y nos lo dicen. Ay, ¿dónde está el puñetero libro? Mira, yo no voy a sacar más ejemplos porque no lo veo por ningún... aquí. Y porque nos lo dicen en cualquier lámina que te pongas. En cualquier lámina. Espérate, que no me salga texto, joder. En cualquier lámina que tú te pongas, te va a encontrar referencias a eso. Es raro que no. Mira aquí, por ejemplo, en esta que sale una gota y el dios Mercurio. El dios Mercurio, agua, que cura. Y que está encerrado en una gota de agua, en una humedad. Y es así, no hace falta ser muy listo, con un lenguaje genérico se va viendo. Mira aquí. Mira. En el centro, ¿no lo veis? La diana esta. En el centro. Y el movimiento, que además, que hay estudios de alquimistas antiguos, y hay en Wikipedia mismamente, en la que los procesos de fermentación de los barriles ponen la imitación que hace como si fuera la misma que un círculo dentro de otro círculo, dentro de otro círculo, la misma que el movimiento universal, y se pensaba que así se despertaba la quinta esencia. Claro, es un lenguaje distinto, pero si comparamos lo que nos dice la ciencia con lo que nos dice la alquimia, pues oye, se casan, que es lo que yo decía, y cuando está apoyado de las cosas que te dice la Biblia y te dice, no, pero es que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, semejanza. Por lo tanto, puede crear él solo, porque de la costilla de Adán salió Eva. Y lo hizo así porque de la misma costilla de Dios que sacó a Lili, vio que eran demasiados choques. Pero, ¿qué te está diciendo? Que desde el hombre nace la mujer. Y por eso, Paracelso le da mucha importancia al negro, porque en el negro está el macho y la hembra juntos. O sea, tiene lo blanco, lo bonito, y ahora falta el polo opuesto, el negro. Entonces, y si queréis, dejamos un esperma en un frasco y dejamos a que se pudra y vaya a ver cómo se pone negro. Que eso también vamos a tener que trabajar con eso. Ya te digo, tenemos que hacer tantos trabajos, pero lo importante es que tenemos nuestro primer homúnculo, y de este homúnculo vamos a estudiar las diferencias que hay entre
haber sido engendrado en el seno de mi esperma y haber sido engendrado en el seno del agua o de otro cualquier fluido. Diferencia, comparaciones, estudiamos y analizamos con Paracelso. Y seguimos para adelante. Espero que haya gustado la primera toma de Cocinando en la cabaña del druida. Un saludo para todos vosotros y nos vemos en la siguiente.